Esta es una de las diapositivas que ya observamos al principio de esta presentación. Se ve en esto una microfotografía electrónica de la membrana plasmática de una célula, decía yo probablemente un glóbulo rojo por las características del citosol. Y aquí un esquema bidimensional de la estructura de la bicapa lipídica, de la membrana plasmática, y aquí un esquema que pretende ser tridimensional de la estructura de la membrana plasmática. Lo representado en rojo es la bicapa lipídica y las proteínas que integran las membranas biológicas están representados en color verde y como ven, tanto en este esquema como en este esquema existen muchos modos de relación de las proteínas con la bicapa lipídica. Estos modos de relación en todos los casos dependen del grado o el carácter de hidrofílico o hidrofóbico que tienen las distintas regiones de la proteína. Esta diapositiva sirve para ilustrar que las regiones de las membranas plasmáticas, de las proteínas que están por fuera en el medio extracelular o por dentro en el medio intracelular pueden cumplir diferentes funciones y que las posiciones o el modo como esas proteínas se ensamblan en la bicapa se asocian o también se relacionan con las funciones que cumplen. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva se ilustra cómo las membranas biológicas, además de estar constituidas por la bicapa lipídica, también poseen una gran variedad de diferentes tipos de proteínas que cumplen diferentes funciones. En este caso, en este esquema, la bicapa lipídica está representada por estas dos bandas grises, esta y esta. Afuera está el espacio extracelular, agua, adentro el citosol, que también tiene el solvente es el agua. Puede observarse que en estos casos, todos estos ejemplos corresponden a proteínas que tienen un dominio extracelular, un dominio citosólico o intracelular y un dominio transmembrana, el que transcurre a través de las dos bicapas lipídicas. Puede observar, se ilustran aquí diferentes tipos de proteínas que cumplen diferentes funciones. En este caso, se ilustran proteínas que están especializadas en el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática, ya sea de afuera adentro o de adentro afuera. Aquí se utiliza el término transportador o transportadoras, dice, para referirse a estos dos tipos de sistemas de transporte a través de la bicapa lipídica. Más adelante vamos a ver que estos dos tipos de transporte, tal como están representados aquí, corresponden a un tipo particular de las proteínas de transporte que se denominan canales. No están representados todos, no están representados otros tipos de proteínas de transporte cuya representación difiere bastante de este modo de representación. Aquí están representadas otras proteínas que poseen un dominio extracelular y un dominio intracelular. Ello les permite, en el caso de algunas, como esta, cumplir una fijación de anclaje de la célula a alguna proteína extracelular. Otras proteínas, como esta, que están interactuando con una proteína intracelular, esta representada en forma de marrón, tiene como función fijar una proteína intracelular que forma parte del citoesqueleto, por ejemplo, a la membrana plasmática, vale decir, a una proteína de la membrana plasmática. Es igualmente válido decir lo contrario, decir que esta interacción posibilita que una cierta proteína que podría estar fluyendo libremente en el plano de la membrana queda en una posición definida en relación con el citosol debido a que interactúa con una proteína que la fija en una posición definida con respecto al citoesqueleto.
Hay además otras moléculas u otras proteínas transmembrana como estas que realizan los dos comportamientos. Por un lado, se fijan a una proteína de la matriz extracelular y por otro se fijan a una proteína del citoesqueleto. Este tipo de moléculas generalmente son utilizadas para fijar a la célula a algún componente de su medio externo, que en general es una matriz extracelular. Estos otros ejemplos corresponden, en este caso, a una proteína que tiene un dominio extracelular, uno intracelular y uno transmembrana. Estas proteínas se denominan específicamente receptores o receptoras. Está ilustrado acá un pequeño cuenco en el que puede ingresar una molécula señal. Normalmente la interacción de la molécula señal con el receptor produce una perturbación energética que fluye a través del dominio transmembrana y activa algún grupo intracelular del dominio citosólico. Eso posibilita que una señal externa se transforme o sea transducido a una señal interna. En este caso se ilustra que hay algunas proteínas que también son de la membrana plasmática que poseen actividad enzimática que provee, que posibilita que justo en la superficie interna, en la región citosólica submembranosa, ocurran fenómenos que tienen que ver también con fenómenos parecidos al que se ilustra en este caso. Una señal externa puede producir una activación de esta enzima transforma un sustrato X en un producto Y, y si este producto Y es una molécula difusible, puede ser a su vez una señal que desencadena respuestas en el citosol. De modo que, como ven, hay muchas proteínas que sirven, por un lado al transporte, por otro lado al anclaje, por otro lado a la recepción de señales y por otro lado a la generación de moléculas señal intracitosólicas que permiten las interacciones entre los elementos internos de una célula. Estos no son todos los tipos de proteínas que se pueden encontrar en la membrana plasmática. Hay otras que serán vistas en futuros capítulos. En la diapositiva anterior veíamos que las membranas biológicas están constituidas por una bicapa lipídica y por un conjunto variado de proteínas que cumplen funciones específicas. Esos diferentes tipos de proteínas, en tanto estén en la membrana o adesados a la membrana, es debido a que existen ciertos mecanismos por medio de los cuales ellas, las proteínas, se insertan o se adosan a las membranas, a las bicapas lipídicas de las membranas biológicas. En esta diapositiva se ilustran varios modos o mecanismos posibles por medio de los cuales las proteínas interactúan con las bicapas lipídicas. En este caso, en este extremo, fíjense aquí un nombre que dice A, transmembrana. Se trata de proteínas que forman parte intrínseca de la membrana. Se denominan proteínas integrales de membrana o proteínas intrínsecas de la membrana. Se trata de proteínas transmembrana porque tienen un dominio, una parte de ellas que están incluidos en la bicapa lipídica. Poseen en general dominios extracelular y citosólico o intracelular que tienen carácter hidrofílico, pero además deben poseer una región como la que se ilustra aquí, o más, aquí se ve una región, aquí tres, o más regiones que por su carácter hidrofóbico están incluidas en el plano de la bicapa lipídica. Aquí se ve que estas diferentes regiones de las proteínas pueden tener diferentes tipos de organización primaria y secundaria. En este caso, los dominios transmembrana están representados por alfa hélices, en este caso están representados por láminas beta. En este caso es un conjunto de segmentos de láminas beta que delimitan un canal o un poro en el interior de esta asociación. En el siguiente ejemplo, se trata de un tipo de asociación en el que la proteína se asocia solo a una monocapa. Eso ocurre cuando la mayor parte de la proteína es hidrofílica y hay una porción con estructura como la que se ilustra aquí, una alfa hélice, en la que una parte de la alfa hélice
es hidrofóbica y la otra parte es hidrofílica. Eso hace que la molécula se inserta como se ilustra en este esquema. En otros casos, las proteínas, todos los segmentos de la proteína son hidrofílicos, por lo cual están en agua, afuera o adentro. Pero las proteínas están ancladas a la membrana debido a que tienen algún tipo de unión covalente con algunos de los componentes de la membrana, con algún glucolípido o con algún fosfolípido, de modo tal que la proteína tiene una alta chance de permanecer unida a la membrana plasmática, ya sea del lado citosólico o del lado extracelular. A este tipo de proteínas se denominan unidas a lípidos de la membrana. Finalmente, hay algunas proteínas que no tienen una relación directa con la membrana, con la bicapa lipídica, sino que se relacionan o interactúan fuertemente con proteínas intrínsecas de la membrana. Como vemos, estas dos proteínas representadas en gris, esta y esta, son similares, se vinculan a la bicapa lipídica del mismo modo que se vinculan estas. Son proteínas transmembrana. Estas proteínas transmembranas pueden poseer, ya sea en su dominio citosólico o en su dominio extracelular, sitios de alta afinidad por otras proteínas como estas representadas en verde. De modo tal que debido a estas interacciones entre proteínas, esta proteína verde citosólica o esta proteína verde extracelular pueden quedar adosadas a la membrana plasmática y en consecuencia se las llama proteínas de membrana, pero no son intrínsecas o integrales, sino que son proteínas extrínsecas o periféricas de la bicapa lipídica. Esta diapositiva ilustra las características físico-químicas que exhiben los dominios transmembrana de las proteínas transmembrana. A modo de introducción, este esquema, el de arriba, muestra el esqueleto de carbonos alfa y uniones peptídicas de una proteína cualquiera. Estos recuadros en donde hay un nitrógeno con su correspondiente hidrógeno, un carbono con su correspondiente oxígeno, ilustran a las uniones, a los enlaces peptídicos. Este es un carbono alfa, este es otro carbono alfa y este es otro carbono alfa. De modo que si nos fijamos en un carbono alfa como este, tiene aquí un grupo amino, aquí un grupo carboxilo y este es el grupo residuo lateral. Como hemos visto en clases anteriores, este residuo lateral puede estar cargado, puede ser no cargado, puede ser polar y puede ser no polar. Cuando están cargados y son polares, estos residuos laterales son hidrofílicos. Cuando por el contrario no están cargados y son apolares, son hidrofóbicos. Eso condiciona el modo como este segmento de la proteína se relacionará con el agua o, por el contrario, con las bicapas lipídicas. En este esquema se ilustra que si uno considera esta disposición lineal sea estructurada en forma de una alfa hélice, se muestra que entre enlaces covalentes de una cadena de enlaces covalentes y carbonos alfa se pueden generar enlaces de hidrógeno que contribuyen a mantener o constituir la alfa hélice y que además quedan en el interior de los giros de la alfa hélice. Dada esta situación, entonces los residuos laterales quedan rodeando a la alfa hélice. Aquí se ilustra que si hay una predominancia muy importante, una predominancia significativa en esta región de la proteína, de residuos laterales hidrófobos, entonces es muy probable que esta región de la proteína, por el modo como ella sintetiza o por el modo como interactúa con la bicapa lipídica, quede incluido en el interior de una bicapa lipídica. Esto representa una monocapa y esto representa otra monocapa. Se representa también que estos residuos laterales hidrofóbicos interactúan fuertemente con los lípidos de la bicapa lipídica y que las regiones externas
que van hacia afuera o hacia adentro, en tanto hidrofílicas se relacionan con el agua. De esta forma, una proteína puede tener un grupo hidrofílico externo, un grupo hidrofílico interno y una región alfa hélice o más de una región alfa hélice que estructuradas de esta forma constituyen un segmento transmembrana. En este caso, se ilustra que el dominio transmembrana, este que vemos acá, el dominio transmembrana que vemos acá, debe tener por lo menos, esto es una cuestión, una estimación de cuál es el grosor de la bicapa lipídica y cuál es el tamaño de todos estos núcleos, tiene en general un número de unos 20 aminoácidos más o menos. En este ejemplo concreto se muestra un segmento que tiene 20 o 21 aminoácidos y de ellos los verdes representan a los que son hidrofóbicos. En este caso se ilustra un ejemplo en el que esa situación se exagera y todos son hidrofóbicos. De modo que cuando existe cuando todos son hidrofóbicos o existe una predominancia significativa de residuos laterales hidrofóbicos que pueden desarrollar afinidad por los fosfolípidos, por las bicapas lipídicas, en esas circunstancias probablemente el segmento de proteína que consideremos tenga una posición intramembranosa. Esta diapositiva pretende ilustrar cómo algunas proteínas que tienen varios segmentos transmembrana se organizan en el plano de la membrana interactuando entre sí y forman estructuras que se denominan canales o poros acuosos. En esta diapositiva, esta lámina y esta lámina representan a las monocapas de la bicapa lipídica. Cada uno de estos cilindros representan a 5 segmentos correspondientes a la organización secundaria que se llama alfa hélice. Esto es una sola proteína, pero tiene 5 segmentos o fragmentos alfa hélice que atraviesan la membrana, de modo tal que es una proteína de 5 pasos transmembrana. Nótese que cada uno de estos cilindros está representado con una parte verde, la región que interactúa con la bicapa lipídica, y una parte roja, la región opuesta a la interacción con la capa lipídica. Esta estructuración posibilita que estos 5 cilindros se organicen así en forma de pentágono, cuyas superficies externas se fijan en la membrana y, estando en contacto las 5 regiones de estas alfa hélices, las 5 regiones rojas de estas 5, dado que son hidrofílicas, en este espacio puede ingresar agua y junto con el agua algunas sustancias que son solventes en agua. Permite el pasaje de sustancias hidrofílicas a través de una bicapa lipídica. En el siguiente esquema se observa otra proteína que más o menos tiene, desde el punto de vista de sus interacciones con el agua, características similares. Son varias regiones, en este caso 16, son varias regiones que poseen organización de lámina beta, pero que dispuestas una al lado de otra en forma antiparalela generan una especie de red o cesto que atraviesa la membrana. Cada una de estas láminas beta tiene una región externa que es liposoluble o tiene afinidad por los lípidos, y tiene una región interna que es hidrofílica. A través de esta región hidrofílica se constituye también un canal acuoso. Esta diapositiva muestra una característica esencial común a todas las células eucariontes de los organismos pluricelulares. En este esquema, las 2 láminas grises representan a la bicapa lipídica y muestran cómo una variedad de proteínas sirven a la función de poseer grupos azúcares o glúcidos que permiten diversos tipos de comportamiento entre células o entre células y la matriz extracelular. La posesión de estos grupos representados, como se ve acá, estos grupos de color representados en celeste, no se ve muy bien en la diapositiva que se trata de hexágonos. Son monosacáridos que se unen a algunos glucolípidos de la bicapa lipídica, como este y este, o se unen a algunas proteínas
que atraviesan proteínas como esta y esta, que atraviesan la membrana plasmática y tienen una región transmembrana. Estas tres que señalé, esta y esta, son proteínas transmembrana cuyo dominio extracelular está glucosilado, vale decir, tienen asociados por uniones químicas covalentes pequeñas cantidades de sacáridos que se denominan oligosacáridos. A este tipo de estructuras se llaman glucoproteínas. Esta y esta son tres proteínas transmembranas que a su vez son glucoproteínas. En este caso señalamos otro tipo, un modo de interacción con la membrana plasmática que también hemos visto en una diapositiva anterior. Se trata de una proteína que no es una proteína intrínseca o integral de membrana como esta o esta, sino que interactuando con estas dos puede quedarse en la superficie externa de la membrana, contribuyendo a la generación de esta capa glucídica que rodea a la célula. Aquí en el otro extremo vemos a otro tipo de molécula mucho mayor y que posee en su dominio extracelular una gran cantidad de, no ya de oligosacáridos, sino polisacáridos denominados también glucosaminoglucanos. Este tipo de proteínas, por cuestiones que vamos a ver más adelante, se denominan proteoglucanos transmembrana. Este es un proteoglucano transmembrana, esta es una proteína intrínseca o integral de la membrana y esta es una proteína absorbida de la membrana. Todas ellas, debido a su posesión de oligosacáridos o polisacáridos, contribuyen a la elaboración de una matriz en la superficie celular que permiten procesos de reconocimiento celular y permiten reconocer específicamente algunas moléculas de la matriz extracelular. La presente diapositiva sirve para ilustrar un concepto importante. Ya saben ustedes que todas las células de los eucariontes, de los organismos pluricelulares, poseen un citoesqueleto formado por un conjunto de proteínas que forman una red interna de la célula que contribuye a distribuir en el espacio a todos los organoides y todos los componentes de la célula. El citoesqueleto posee varias dependencias. Una de ellas es la que se ilustra en la figura. Es una especie de una región del citoesqueleto, pero que pertenece específicamente a la membrana plasmática. Vale decir, se adosa a la superficie interna o citosólica de la membrana plasmática. La red está constituida, vamos a describir a continuación cómo está constituida la red y cómo se fija, o citoesqueleto de la membrana, y cómo ella se fija a la bicapa lipídica o a la membrana plasmática. Se ilustran aquí varias proteínas. Estas que representadas con bastones rojos se denominan espectrina. Estas representadas con cilindros verdes se denominan actina. Por otro lado, tenemos algunas moléculas como esta y esta que no son proteínas específicas de la membrana, pero pueden ser consideradas proteínas extrínsecas de la membrana, ya que pueden interactuar con las proteínas que sí son intrínsecas de las membranas, como esta y esta, representadas en verde y en marrón, que poseen un dominio transmembrana, lo que les permite estar fuertemente incluidas en la membrana plasmática. Ellas interactúan con estas otras, que se denominan proteínas de adherencia o de anclaje a la membrana. ¿Anclaje de qué? De esta red constituida por interacciones entre la espectrina y la actina. Como ven, la espectrina, fíjense en los bastones rojos. Los bastones rojos, las proteínas de espectrina, se constituyen en dímeros. Estos dímeros pueden interactuar con la actina y también con las proteínas de adherencia o de anclaje a la membrana plasmática. Así, espectrina y actina forman una red que por interacciones con estas proteínas representadas en amarillo y en azul pueden interactuar con las proteínas transmembranas de la membrana plasmática y de ese modo generar una red proteica relativamente rígida que contribuye a generar una especie de mayor resistencia física del plano de la membrana ante las presiones que puede experimentar la célula.
Por ese motivo, esta estructura o esta red proteica fija al lado interno de la membrana plasmática recibe muchos nombres diferentes. En resumidas cuentas, se trata de una región del citoesqueleto unida a la membrana y por eso se le llaman citoesqueletos submembranosos. En una diapositiva anterior habíamos mostrado cómo los fosfolípidos de las monocapas de la bicapa lipídica pueden desplazarse lateralmente en el plano de la bicapa lipídica y que eso se denomina difusión lateral. Debido a ello se dice que la membrana plasmática es un cristal líquido y que por otro lado se trata de una estructura fluida por los grados de libertad que poseen. Esta diapositiva corresponde a un experimento clásico que permitió demostrar que no solo los fosfolípidos, sino que también las proteínas intrínsecas de la membrana plasmática pueden fluir o desplazarse lateralmente en el plano de la membrana, demostrando que la bicapa lipídica también se comporta como un fluido para las proteínas. Es como si las proteínas estuvieran fluyendo, flotando en las bicapas lipídicas y debido a ello pueden desplazarse libremente. También vamos a ver que hay mecanismos por medio de los cuales este desplazamiento libre de las proteínas puede ser disminuido o inhibido. El experimento clásico que ilustra esta diapositiva fue hecho por medio de un proceso que se denomina fusión celular. La fusión celular muy ocasionalmente es un fenómeno natural. En este caso, se muestra que células de dos especies diferentes o células de la misma especie pero suficientemente diferentes pueden experimentalmente ser inducidas a fusionarse. Eso se ilustra con esta flecha en la que dos células se fusionan y forman una célula de mayor tamaño y se cumple el siguiente hecho. Cada una de estas células posee una variedad de proteínas. Es posible desde el punto de vista experimental marcar algunas proteínas de esta célula del ratón con un anticuerpo que posee un anticuerpo al cual se le fue unido una marca que fluoresce, rodamina, que fluoresce con color rojo. Aquí se ve que la célula humana, por su lado, fue marcado por un anticuerpo que reconoce una proteína humana y que posee otro fluoróforo, se llaman a las moléculas que emiten luz en presencia de cuando son estimulados con ciertas longitudes de onda. La rodamina emite luz roja, la fluoresemina emite luz verde, y es posible ver cuando estas dos células están separadas que una es roja y la otra es verde. Cuando se fusionan, es posible ver que la célula de mayor tamaño resultante de la fusión posee una especie de hemisferio de color rojo y una especie de hemisferio de color verde. Eso ocurre inmediatamente luego de la fusión. Sin embargo, si se mantiene esta célula a la temperatura habitual de los seres vivos, vale decir, incubada, aquí dice hasta 37 grados, pero es un amplio rango de temperaturas. Si se la mantiene durante un cierto tiempo incubando en condiciones que permiten la vitalidad o la sobrevivencia de las células, se ve que este límite entre rojo y verde gradualmente va desapareciendo. Si se deja un tiempo suficiente, se ve que ya no se detectan ni el color verde ni el color rojo, sino que se detecta un color que resulta de la mezcla de ambas cosas. Eso, como se ilustra aquí, pasa en términos de entre media y una hora después de la fusión. Eso demuestra que las proteínas también se desplazan libremente en el plano de la bicapa lipídica realizando el proceso que se llama difusión lateral. En la diapositiva anterior mostrábamos un experimento que ilustra cómo las proteínas intrínsecas de la membrana pueden difundir libremente en el plano de la membrana. Esa es una situación experimental en la que las células están flotando entre dos aguas y se cumple ese hecho, que pueden fluir libremente. Este concepto o esta propiedad, sin embargo, no aplica a todas las proteínas de la membrana y, sobre todo, cuando las células se encuentran en los organismos en que efectivamente radican, vale decir, células que no se encuentran flotando entre dos aguas, sino que se encuentran interactuando con otros elementos rígidos, elementos con la matriz extracelular o con otras células, eso modifica la solubilidad o la difusión de las proteínas en el plano de la membrana.
La presente diapositiva ilustra 4 mecanismos por medio de los cuales ciertas proteínas corresponden. Estos procesos sirven para retener en el plano de la membrana, para inmovilizar proteínas específicas que cumplen funciones en regiones particulares de la membrana plasmática. Uno de esos mecanismos es este, el que se ilustra en A. Algunas proteínas pueden ser acumuladas, aumentadas o concentradas en alguna región de la membrana como consecuencia de interacciones que realizan con proteínas del citoesqueleto propio de la célula. Otro modo de inmovilizar en el plano de la membrana algunas proteínas es gracias a la existencia de interacciones entre las proteínas de la membrana y alguna proteína de la matriz extracelular o de la matriz de superficie celular que poseen las células de los organismos superiores. En C se ilustra otro modo de reducir la movilidad de las proteínas en el plano de la membrana, y se trata del mecanismo que mencioné hace un rato, que es un mecanismo de reconocimiento celular. Esta célula y esta célula pueden, como consecuencia de interacciones entre las proteínas representadas en verde, desarrollar entre sí fuerzas de adhesión intercelular, fuerzas interfaciales, que posibilitan además que las proteínas que ilustramos aquí queden localizadas en el plano de la membrana y posibilitan mantener la interacción entre ambas células. Dado que todas estas moléculas están representadas con el mismo color y la misma forma, uno podría deducir que este tipo de moléculas de adhesión entre estas dos células esté mediado por un mecanismo que se llama homofílico. ¿Podría ocurrir que estas proteínas sean distintas? ¿Que esta ofrece cierto tipo de proteínas y estas otras? Sí, pero en ese caso se llaman heterofílicas. En D se ilustra otro mecanismo por medio del cual la movilidad de las moléculas es restringida a ciertas regiones de la membrana. En este caso ya no se trata de inmovilizar a la proteína en un punto definido de la superficie celular, sino en ciertos dominios de la superficie celular. Esta es una célula epitelial. Esta barra negra representan zonas de dos membranas epiteliales adyacentes denominadas zónulas occludens. El nombre resulta del hecho de que en este sitio y en este sitio, esta célula se une fuertemente a las dos células adyacentes, la que está ubicada acá y la que está ubicada acá, y es tan fuerte esa unión que el espacio entre las dos células queda ocluido, de modo tal que no pueden pasar sustancias solubles de afuera adentro de un epitelio, ni de adentro a afuera del epitelio. Por ese motivo se denominan zonas occludens. Otra propiedad importante que poseen las zonas occludens es que impiden que las proteínas que están en esta región de la membrana plasmática difundan libremente a esta otra región. Esta región se denomina apical, esta región se denomina basal, y estas dos, en donde las células lateralmente se unen a las células adyacentes, se denominan lateral. De modo que la zona occludens instala una restricción a la difusión de las proteínas de la región apical a la basolateral, y una restricción de la difusión de las proteínas de la región basolateral a la apical. Eso contribuye a definir dos dominios de la membrana que tienen diferente composición proteica, diferente composición fosfolipídica y diferentes funciones. Y además de eso, contribuye a radicar una función en esta región y otras funciones en esta región. Ese fenómeno se denomina polarización. De modo que las células epiteliales poseen una polarización vinculada a la generación de dos dominios, con la característica de que las proteínas de cada uno de esos dominios no pueden pasar al otro dominio. Eso genera la polarización y el ejercicio de funciones diferentes en esta región y en esta región. Esta diapositiva ilustra básicamente lo mismo que en la diapositiva anterior, aunque le han agregado algún detalle. Se ilustran aquí una célula epitelial y dos adyacentes. Se ilustra también lo que describíamos en la diapositiva anterior, que la existencia de un conjunto de proteínas aquí, que se llaman en general occludinas, porque forman una unión oclusiva o unión estrecha, o zónula occludens,
repito, un conjunto de proteínas representadas en negro, interactúan fuertemente, las de una célula interactúan fuertemente con las de la célula adyacente. Como se ve en este esquema, la existencia de una zona occludens implica una restricción, ocluye este espacio, el espacio entre dos células, y entonces impide o disminuye mucho la posibilidad de que alguna molécula soluble ubicada aquí, en la superficie externa del organismo, puedan atravesar el espacio entre dos células e ingresar al medio interno del organismo. También, por supuesto, inhibe el proceso inverso, que una molécula pequeña ubicada acá atraviese a través de este espacio y pueda ser eliminada bajo ningún control al medio externo. Se ve por otro lado que las células epiteliales están polarizadas no solo por el modo como se distribuyen las proteínas verdes y rojas, sino que se hayan polarizado por el hecho de que en la región en que las células apoyan sobre el tejido conectivo del individuo, hay una entidad con una composición proteica específica que posibilita una fuerte unión de las células epiteliales a las células del tejido conectivo o conjuntivo del organismo. Esta lámina que opera como una especie de medio muy fuerte de unión de la célula epitelial al tejido conectivo se denomina lámina basal o membrana basal, o tiene muchos otros nombres y tiene varios subcomponentes que vamos a estudiar más adelante. Lo importante es que, dado que existen zónulas occludens y dado que existe una membrana basal, eso también contribuye a la polarización de la célula. Algunas moléculas de la superficie apical quedan restringidas a esta posición debido a la existencia de zónulas occludens. Algunas proteínas de la región vasolateral quedan restringidas a la región vasolateral debido a que no pueden atravesar las zónulas occludens y también debido a que no tienen una fuerte adhesividad con respecto de la lámina basal. Por otro lado, hay un conjunto de proteínas de estas rojas que tienen una afinidad especial por algunas proteínas de la lámina basal y en consecuencia quedan localizadas o fijas en la zona de interacción entre esta región de la membrana plasmática que se denomina basal y esta estructura extracelular que también se denomina basal. Así, se puede describir en las células epiteliales, no solamente desde el punto de vista topográfico o topológico, sino desde el punto de vista de la composición molecular, regiones o dominios apical, lateral y basal. Quiero advertir que además estas proteínas pueden servir como para formar otros tipos de unión que posibilitan que esta célula y esta célula interactúen y transfieran información de una a otra. Ese tipo de uniones entre dos células reciben otro nombre y se denominan uniones de hendidura o gaps o, por su carácter de comunicación, uniones nexo. Pero todas esas cosas vamos a verlas más adelante en futuras clases.